Este es mi sustrato, lo uso para todo. Esto es, bueno, básicamente este es compost, se nota en, bueno, en todo, en la granulometría es lo que más se nota. En el tipo de composición ves ahí un poco de coco, en el olor también, está todo aquí mezclado. Esto parece corcho, no, corcho no, ¿cómo se llama? Viruta de madera. Bueno, han compostado cosas y nos lo han vendido como sustrato. Esto ya trae algo de abono. Dice concretamente en español. Dice materia orgánica 85%, nitrógeno 1,7, fósforo 0,2, potasio 0,2. Sería un 1,70202. O sea, un 1722. Ojo, 1722. O sea, es todo nitrógeno. Claro, muy poca, no tiene fuerza esto, con 1,7 es muy poco. Pero la proporción sería un 1722. Y ahora esto, pues como esto, si llueve, se apelmaza bastante, sobre todo más que al llover es después, cuando vuelve a secarse. Entonces a esto le agrego, normalmente agregaba arena. Ahora descubrí la arlita y me va muy bien. Y es lo que voy a hacer, echar arlita. Arcilla expandida. Ya os hablaré de ella. Y esto pues lo hago a ojo, pero viene a ser casi partes iguales. Menos que arlita, porque si echas más, si ganas la arlita hay un pequeño problema, que se va toda la tierra al fondo y la arlita queda arriba. Entonces vale más que no gane. Ya sería un 60-40. Con esto ya planto todos los arces y crecen muy bien. Veis que la arlita casi todavía no se nota mucho. Y luego, en función de que si quiero que retenga más humedad, lo dejo así, y si quiero que retenga menos, le echo todavía más arlita. A mí en general con esto ya me vale para casi todos. Por ejemplo, para una encina pues le echaría algo más, para un pino le echaría bastante más, pero y el resto más o menos se quedan así. Y ahora pues a plantar este granado. Este granado es del Lidl. Lo voy a pasar a esta maceta, aunque no tiene forma, una forma bonita ya, pero vamos, es ridículamente pequeño. Aún así lo voy a poner ya en una macetilla por usar la maceta. Por otro lado, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no engordan? Bueno, para que engorden necesitamos macetas grandes y necesitamos mucho abono. Yo no le voy a dar la maceta grande, aunque es grandecilla, ¿vale? Es un poco grandina, pero no le voy a dar maceta gigante para que engorde. Entonces pues abono para que engorde un poco más, pero tampoco es que espero mucho de él. Entonces al drenaje le ponemos una capina o dos o tres. Loseta y amarrar. A ver, con los guantes estoy torpe. Joder. Esto de amarrarlos, normalmente lo que hago es usar una piedra. Bueno, pues ahora más tierra.
Que si no pongo este aquí, no tengo que poner en esta maceta, con lo guapa que es. Sería un poco absurdo tenerla vacía. Pues nada, le pongo este y ala, y lo disfruto. Y ahora, para que no se menee de verdad, yo siempre usé, en vez de alambre, usé piedras. Pongo piedras aquí alrededor durante unos meses, un par de meses, y ya no se menea. Y un poco de musguito por aquí también para que cuando llueva y eso no se marche toda la tierra de la superficie, porque si no se monta una y es lo que queda, ponerle el musguito y listo. Y quedaría tal que así.